Y bueno, como sabéis, las negociaciones para este marco presupuestario, para el próximo marco presupuestario de la Unión Europea, ya están iniciando y son realmente un proceso clave tanto por el volumen de fondos como por la orientación de la cooperación de la Unión Europea en el futuro y más aún en este contexto complicado que estamos viviendo. Bueno, y hoy para hablar de este tema nos acompañan dos personas que conocen muy bien el proceso, dos personas, Laia y Belinda, del equipo de Concord Europe, que es la plataforma europea, como sabéis, de la que ONGs en desarrollo, de la que formamos parte como coordinadora y también de la que forman parte algunas de nuestras organizaciones. Y llevan concretamente el tema del nuevo marco presupuestario desde Bruselas. Entonces conocen muy bien el proceso. Y bueno, como habíamos ya mencionado en la invitación, hoy, la sesión de hoy tiene el propósito tanto de informar sobre el proceso sobre el proceso en general del MFF y luego la incidencia que se está llevando a cabo desde Concord y los planes en este sentido. Y luego también tendremos la oportunidad tanto de aclarar dudas, hacer comentarios como propuestas, sugerencias de cara a la posible incidencia que hagamos desde el Estado español, que es realmente clave en este contexto, ya que los Estados miembros son actores fundamentales del proceso. Y en la medida del posible tenemos que ver cómo podemos incidir, contribuir a la incidencia desde el Estado español. Entonces, seguramente será una sesión interesante. Sabemos que los niveles de conocimiento sobre el proceso pueden ser distintos. Entonces, realmente animaros a hacer todas las preguntas que consideréis. No os cortéis. Esperamos que sea una sesión participativa. Y nada, y sin más, paso la palabra a las compañeras. Y bueno, gracias Laia y Belinda por estar aquí. Gracias. Ángel, tienes la mano levantada si quieres. Y era, o sea, es una consulta porque o sea, he visto que en el chat ha entrado la inteligencia artificial esta para hacer como un resumen o tal, y no sé muy bien si hay algún posicionamiento desde coordinadora o en este grupo, pero nosotros en Cáritas Española, en todas nuestras reuniones nos han prohibido tener esto por un tema de datos, confidencialidad, tal. Entonces, no sé, o sea, que era solo para plantearlo, porque si simplemente estaba ahí por algo, o si no, si lo podíamos quitar, o si estaba ahí o sea, porque tal, era simplemente este comentario, que no sé si es que mis compañeros aquí de compliance son muy pesados, pero tal vez es solo eso, ¿eh? Solo lo quería comentar antes de empezar. Lo hemos quitado, Ángel, cuando justo cuando hemos dado así a ir admitiendo, ha entrado, porque a veces no sale por defecto, sino que la participación se canaliza de alguna manera y le hemos quitado ya. Lo que pasa que es verdad que nos anuncia que está porque deja en el chat como sin impronta, pero le hemos quitado al poco, o sea que no Vale, está por aquí. era solo eso, gracias. Gracias. Lo que sí que estamos haciendo es grabar la sesión, porque, bueno, algunos compañeros y compañeras que no podían estar nos han dicho que tenían interés, y bueno, lo manejaremos a nivel interno, no se publicará de una manera pública, pero sí, si alguien tiene algún problema que lo diga, pero lo que consideramos que podía ser útil el grabar la sesión. Pues antes de poner el PowerPoint, solo introducirme. Soy Laia Icart y trabajo para Concord, estoy en Bruselas y llevo la cartera del MFP o MFF, como se dice en inglés, pero es el marco presupuestario de la Unión Europea. Y antes de empezar, le paso el turno a Belinda. Hola a todos, soy Belinda Eguis, yo trabajo para el Consejo Noruego para los Refugiados y somos miembros de Concorda y me encargo en realidad de toda la cooperación al desarrollo, la parte de contratos, apoyo a nuestros países para acceder a los fondos y una parte importante en este momento de mi trabajo es esto, de el futuro de los fondos humanitarios y de desarrollo en general. Genial, gracias Belinda. Pues empezamos. Os he puesto aquí un poco la agenda de lo que vamos a ver hoy, empezando por el marco presupuestario plurianual MFF
de la Unión Europea. Vamos a ver qué es, cuánto dura, cómo se negocia, qué instrumento financiero lo acompaña y quiénes son un poco los jugadores clave durante todo este proceso. Luego os explicaremos con más detalle las actividades de advocacy o de influencia que estamos haciendo desde Concord, incluyendo el último documento de posición que hemos escrito. Y finalmente os daremos un ejemplo de participación de las plataformas nacionales. En este caso es un ejemplo de Suecia, pero que se puede aplicar a España también durante el proceso de negociación del MFP. Siguiente diapositiva. Entonces, como lo dijeron en la introducción, sabemos que no todo el mundo está al tanto de lo que estamos hablando, así que empezamos por el concepto en general. Entonces, la Unión Europea tiene un presupuesto que se llama Marco Financiero Plurianual y cubre 7 años y cubre todas las políticas, tanto internas como externas de la Unión Europea. En realidad, el presupuesto de la Unión Europea tiene más rúbricas para los temas internos y nosotros nos dedicamos y nos concentramos solo en este momento, es la rúbrica 6, que es la que está dedicada a la cooperación internacional de la Unión Europea. Eh, en este momento representa el 10% del total del presupuesto, lo cual, puesto que yo estaba en la negociación para este presupuesto, fue muy satisfactorio porque generalmente, y bueno, como todo lo estamos viviendo en los países europeos, siempre hay como un interés en concentrar los fondos para las cosas, en los temas interiores y comprende no solo el ayuda al desarrollo, sino también la ayuda humanitaria y el instrumento para la accesión de los países del este, los países que quieren integrar a la Unión Europea. El tema que nos, Bueno, por ahí también. el tema que nos concierne hoy es la ayuda al desarrollo y bueno, tiene un nombre terrible, es el instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación internacional que por las siglas en inglés lo llamamos NDICI, y como es tan difícil en español, voy a seguir hablando del NDICI. El siguiente slide. El NDICI, que luego le agregaron Global Europe para hacerlo más fácil de identificar, comprende diferentes pilares, uno geográfico, uno temático y el otro de respuesta rápida. La verdad, la mayor parte de los esfuerzos de Concord en el pasado han sido para influenciar este instrumento. Es una regulación, es una base legal que determina cómo la Unión Europea va a contribuir a los objetivos de desarrollo y cooperación internacional. Em, en en el presupuesto actual, tenían una idea de concentrar los fondos en la parte geográfica porque es donde considera la Unión Europea que debe haber la mayor parte de los recursos y de la respuesta. Así que 75% de ese presupuesto total de 79 billones está en el pilar geográfico y los otros dos pilares son complementarios a la acción que se da en el nivel geográfico. En este nivel geográfico hay la ayuda, el apoyo presupuestario a los países y también hay unas alocaciones que son regionales. No voy a entrar mucho en el detalle, pero es para que tengan una idea de qué es lo que estamos hablando y es con lo que estamos trabajando hoy. El siguiente slide. Entonces, uno de los temas principales y que es importante para nuestra discusión de hoy es de dónde viene el dinero para financiar la Unión Europea. Y la mayoría del presupuesto viene de las contribuciones de los Estados miembros. Estas contribuciones entran en el objetivo de ayuda de la meta acordada del 0,7% de contribución y es basado sobre el PIB de los países. Esto es importante porque hay siempre bastante
bastantes discusiones entre los Estados miembros que son contribuyentes netos al presupuesto, porque lo que aportan se considera que contribuyen más de lo que reciben, y entonces son los que tienen un mayor PIB, y hay otros que son más beneficiarios, que son generalmente los países del este de la Unión Europea. Cabe recalcar que los mayores contribuyentes son Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, pero España está en el sexto lugar. Generalmente estos países son los que tienen más peso en el momento en que se acuerda cuánto va a contribuir cada país, y esto, puesto que es la mayor fuente de recursos para la Unión Europea, es lo que determina en cierta forma el nivel global del presupuesto. El siguiente slide. Entonces, justamente lo que hablamos, de lo que vamos a hablar hoy es del futuro marco financiero plurianual, qué, cuánto y cómo. El, este presupuesto cubre todos los aspectos del presupuesto, están sujetos a negociación. El valor total, hay otra decisión en la que determinan cuánto los Estados miembros van a contribuir, todos los temas relacionados con la política agrícola común. En este momento es muy importante el tema de la defensa, que aunque en el tratado de base de la Unión Europea no puede financiar ningún gasto de tipo militar, puesto que los Estados miembros están pensando en cuánto gastan en defensa aparte del presupuesto de la Unión Europea. Esto tiene un impacto indirecto. Entonces, este marco presupuestario define toda la política de la Unión Europea para el futuro, incluyendo la política exterior. ¿Cómo se traduce esto? Pues se define un marco general y luego hay unas rúbricas como las que les mencioné. Hay una que es dedicada a la ayuda exterior, y cada rúbrica tiene un reglamento. Bueno, hasta ahora ha sido así. Entonces, por eso nuestro interés es influenciar el marco general en términos de cuánto en general, cuánto es el presupuesto total, cuánto va a la rúbrica para la ayuda exterior, y luego, más en detalle, en qué se va a gastar el dinero de la ayuda exterior. Y en eso trabajamos también en conjunto con la coordinación de ONGs humanitarias, porque nos apoyamos entre sí para asegurar que hay un presupuesto para la ayuda humanitaria y un presupuesto para la ayuda al desarrollo. Y lo que es importante en este diagrama es que hay diferentes niveles, y en esos, de acuerdo con los niveles, hay diferentes hay diferentes actores que influencian en diferentes temas. El presupuesto global, el presupuesto general y la definición de las prioridades globales generalmente son los jefes de gobierno que determinan, que indican en cada país cuál va a ser la prioridad que van a empujar a nivel europeo. Luego, en términos de cuánto dinero va a contribuir cada país al presupuesto, son los ministros de finanzas, y luego se da una negociación entre esos jefes de gobierno, los ministros de finanzas y las instituciones de la Unión Europea. Luego, para definir cuáles son las diferentes rúbricas que se traducen de las prioridades, a qué rúbricas hay, ahí ya participa ya está en como un nivel diplomático. No sé si ustedes conocen un poco cómo funciona, pero la Unión Europea se reúne a nivel de ministerios. Entonces, los ministros de Agricultura van a tratar de influenciar lo que concierne a la política agrícola común. Los ministros se reúnen en diferentes formaciones, y ellos son los que influencian ese tipo de políticas. La rúbrica externa eh, está representada en un nivel más técnico, entonces hay estos grupos de trabajo en el Consejo, y es lo que estaba mencionando. Estábamos hablando un poco antes de empezar la sesión. Laia estaba hablando de hay grupos, hay el CODEV,
que es el Consejo cuando se reúnen los ministros de desarrollo. Hay diferentes formaciones de las que hablaremos luego en la parte en que pueden hacer las plataformas nacionales. Y dentro de los instrumentos hay, en ese nivel técnico, tratamos de influenciar los objetivos, a qué debe ir la ayuda al desarrollo. El siguiente slide. ¿Cómo se produce la toma de decisiones? Y bueno, voy a tratar de simplificarlo lo más posible. El proceso de toma de decisiones es: la Comisión Europea hace una proposición y la proposición la aprueban el Consejo y el Parlamento Europeo. Entonces, Laia va a explicar cuál es la timeline en la que estamos, pero en este momento lo que estamos tratando de influenciar es la propuesta antes de que salga, qué es lo que la Comisión va a poner, va a proponer a los Estados miembros y al Parlamento Europeo que se negocie. Es un momento importante porque, a pesar de que después podemos tratar de influenciar el proceso o tratar de, con base en un texto ya definido, tratar de influenciar para modificarlo, pues lo mejor es que tengamos los mayores elementos que nos interesan desde el principio. El Parlamento tiene un rol muy importante, el Parlamento Europeo, aunque limitado, porque el Consejo tiene que ser la mayoría absoluta, es decir, los 27 Estados miembros tienen que estar de acuerdo con la proposición, y el Parlamento tiene que decir que sí o no a la proposición que presente que aprueben los Estados miembros. Entonces, sin el Parlamento no hay presupuesto, pero el Parlamento no entra en esta. Cuando llega el momento de la proposición que los Estados miembros ya se pusieron de acuerdo, el Parlamento solo puede decir sí o no. Entonces hay un trabajo de influencia, de incidencia que se da durante el proceso y no podemos esperar hasta el final. Hay que tratar de influenciar a los Estados miembros y trabajar con el Parlamento antes de que lleguemos a un documento final. El siguiente slide, ahora sí. ¿Qué es lo que está en juego para el siguiente marco financiero plurianual? Pues la agenda de la Unión Europea, en este momento los temas principales, y bueno, el tema de la migración ya lo teníamos desde 2000, desde el presupuesto actual, así que desde el 2018 estábamos hablando de esto. La defensa es un tema con el que tenemos que trabajar. La defensa y la seguridad son temas que muy preponderantes en este momento y son parte de la preocupación forman parte de la preocupación particularmente de los Estados miembros. Lo que se dice es que habrá un menor presupuesto. Con el presupuesto actual ya tuvimos que manejar el Brexit, porque cuando se fue el Reino Unido se llevó su contribución, que también era uno de los mayores contribuyentes al presupuesto, pero generalmente se habla de los frugales. Alemania, los Países Bajos son países que generalmente quieren reducir a un máximo la contribución al presupuesto de la Unión Europea, y en este momento en que hay contracción de las economías, puesto que el presupuesto es un porcentaje del PIB, es posible que haya un menor presupuesto global y no nos ha funcionado muy bien. Creo que es muy riesgoso la dinámica, pero aunque uno pudiese pensar que porque hay recortes a la asistencia oficial para el desarrollo en los Estados miembros, uno podría pensar que tal vez los Estados miembros quieran compensar a nivel europeo. La verdad no es seguro. Otro tema importante es lo que para la Unión Europea es la simplificación, que viene con la flexibilidad. En el pasado,
Por ejemplo, con la crisis de migración, la Unión Europea se vio ante la dificultad de, puesto que todos los fondos están atribuidos en un principio y durante 7 años, cuando hubo la crisis migratoria, no tenían recursos, no querían poner recursos adicionales, ni tenían la flexibilidad de retirar recursos de una rúbrica para pasarla a la otra. Entonces, lo que quieren hacer cada vez más es reducir el número de rúbricas y poner bastantes objetivos bajo una sola rúbrica para facilitar la transferencia de fondos. Entonces, lo que se está hablando en este momento es de querer poner la ayuda al desarrollo, la ayuda humanitaria y la ayuda para los países que quieren entrar a la Unión Europea en una misma rúbrica sin distinción. Y bueno, eso representa problemas porque hay riesgos de competencia por recursos. Por ejemplo, los países que pueden integrar la Unión Europea, Ucrania, ahora hace parte de la lista y pues es un temor para las ONGs humanitarias y de desarrollo que haya recursos que sean más fáciles, que vaya más fácil al apoyo a Ucrania y perdamos recursos para otras prioridades. Em, otras dificultades que también tenemos que incluir y tener en cuenta en el futuro instrumento es que, no sé si ya lo han visto, pero la asignación la implementación de los fondos de la Unión Europea es cada vez más a través de las agencias de desarrollo de los Estados miembros, lo que limita el acceso a los recursos por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Y esto también tenemos que influenciarlo, incidir desde el momento en que se escribe, se redacta las bases legales del instrumento, porque podemos introducir como, em, como requisitos para que la comisión, para que la comisión en el futuro trabaje directamente con las OSC y no solo con las agencias de los Estados miembros y los bancos de desarrollo. Y el último, que, bueno, no vamos a hablar mucho de eso, pero no sé si han oído hablar el Global Gateway. Es la estrategia de desarrollo pues sí, ha reemplazado la estrategia de desarrollo de la Unión Europea y el enfoque es más a la inversión que en la cooperación. Y también es una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta y que estamos en las que estamos tratando de incidir para mantener la contribución al desarrollo humano y otras prioridades. Así que ahora Laia va a hablar de el posicionamiento de Concord. Gracias, Belinda. Sí, pues ahora que Belinda os ha explicado el contexto actual en que las negociaciones del MFP han empezado, desde Concord lo que hemos hecho es reaccionar a toda esta nueva información que tenemos. De manera que hemos escrito un documento de posición del MFP que lo publicamos a principios de febrero. Este primer documento, porque estamos escribiendo ahora el segundo, que luego os contaré un poco más, pero este primero lo que hace es responder a 3 preguntas que nos hacemos. La primera es, ¿por qué la Unión Europea debe continuar siendo un líder global? Hay luego una segunda sección en qué esperamos del MFP post-2027, o sea, el siguiente MFP, que va del 2027 al 2034. Y también en esta sección nos preguntamos un poco qué no queremos ver. Y hacemos un poco este ejercicio y luego respondemos la última pregunta de cómo puede la Unión Europea generar un mayor impacto. Entonces, os he puesto aquí el link del posicionamiento, está en inglés, y en este recuadro es bastante técnico, pero he puesto un poco lo que pedimos dentro de este documento, que serían como nuestros mensajes claves a nivel muy técnico. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, lo que he hecho es poner más sencillo 3 mensajes clave, que si os diría con qué os tenéis que quedar son estos 3, aparte obviamente de toda la información que Belinda ha dado, pero del posicionamiento que hemos publicado es un instrumento financiero separado para el desarrollo y cooperación, separado del instrumento financiero para acción humanitaria, como Belinda estaba explicando, que se llama UMA, y del instrumento para la adhesión
de los países a la Unión Europea, como pueden ser los Balcanes, que se llama IPA. Y además es necesario influenciar para una rúbrica de acción exterior bien financiada. Este mensaje clave viene desde los rumores que Belinda ha estado diciendo desde hace ya meses de que el presupuesto está disminuyendo, por un lado. Por el otro lado, una propuesta es juntar estos tres instrumentos financieros y con eso hay el riesgo que Ucrania se lleve todos los fondos. Además, la fusión de instrumentos debilitaría el enfoque estratégico de la cooperación al desarrollo, desviando recursos hacia las respuestas rápidas de crisis a corto plazo y prioridades geopolíticas de la Unión Europea. O sea, haciendo un poco más focus a los objetivos de la Unión Europea en vez de los países asociados con los que trabaja. El segundo mensaje clave es conseguir un balance entre la previsión y la flexibilidad. Actualmente hay estos rumores o esta información de que piensan que teniendo todo en un solo instrumento es más fácil mover los fondos de un lado para el otro, ya que en el pasado los Estados miembros se quejaban de que faltaba flexibilidad y de no tener dinero para implementar nuevas políticas. Entonces, desde Concord abogamos por un equilibrio entre la previsibilidad para el desarrollo a largo plazo de los objetivos de los países asociados, pero también mantener este punto de flexibilidad para responder a crisis. Y el tercer mensaje clave del posicionamiento que hemos publicado es que el uso de ODA, en inglés, que es Ayuda Oficial para el Desarrollo, se mantenga centrada para la reducción de la pobreza y desigualdades, con un enfoque de base a los derechos humanos. Por lo tanto, que no se use la ayuda oficial al desarrollo para otros objetivos, como por ejemplo puede ser el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea, como ha dicho Belinda, que está en la agenda de la Unión Europea desde ya hace mucho tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Aquí lo que veis es, he hecho un mapeo de las actividades de influencia o de advocacy que hemos hecho a partir de este primer documento de posición que hemos publicado. Por un lado, hemos hecho mucha diseminación y reuniones, tanto a nivel aquí Unión Europea con todos el Parlamento, la Comisión, representaciones de Estados miembros, también a nivel de plataformas nacionales, como puede ser esta sesión informativa. Estamos haciendo diferentes sesiones de apoyo, webinars para diferentes plataformas nacionales para, primero, informar sobre todo el proceso y luego informar sobre cuáles son los mensajes clave. A partir de esto, lo que hacemos es materiales de apoyo, que os enviaré también cuando terminemos esta sesión, que es para que vosotros, cuando tengáis reuniones con vuestros propios, con el Gobierno de España en este caso, tengáis pues unos puntos clave para poder decir, muy claro cuáles son los mensajes clave a comunicar y un par más de documentos, un poco como para que tengáis toda la información y vuestros puntos sean un poco más fuertes. Más cosas que hemos hecho es, por la parte de comunicación, lo que hicimos es lanzar una campaña en redes sociales y trabajar con el equipo de comunicación con un kit de comunicación, que aquí tenéis el link y lo que hace es, pusimos varios ejemplos de tweets, por ejemplo, o mensajes que pueden ir en LinkedIn o en Blue Sky, si estáis, por ejemplo, en Blue Sky, que ahora Concord ha dejado Twitter atrás y estamos solo en LinkedIn y en Blue Sky. Están en inglés, pero, por ejemplo, algo que podríamos hacer es pasarlos al castellano también, para que sea más fácil para vosotros usarlos y adaptarlos también a como vosotros veáis. Otra cosa es que estamos haciendo ahora mismo una página web dentro de la web de Concord solo para el MFP. Estamos hablando ya con el webmaster y él la está haciendo. Cuando esté lista os la enviaré. Pero la idea es tener en una sola página absolutamente todo, tanto la cronología y toda la información para aquellas organizaciones que necesiten un poco más de información sobre el MFP, como también todos los documentos que vayamos sacando. Pues el primer documento de posición estará aquí, el segundo que estamos trabajando ahora también, el kit de comunicaciones. Será un poco como una página con todos los recursos para usar y tener. Sí que es verdad que por ahora solo estará en inglés. Y luego hay otro punto que he puesto aquí, que es oportunidades de difusión, que, por ejemplo, desde el Parlamento Europeo nos han llamado algunas veces
para ir en sus reuniones de comité del desarrollo internacional y pues allí tener nuestro espacio para también poder comunicar nuestros mensajes claves. Luego, entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Seguir diseminando estos mensajes claves a partir del posicionamiento, y estamos trabajando en un segundo documento de posición que es está un poco más cerrado a ODA, que es la ayuda oficial que he dicho antes, y los objetivos temáticos de esta. Lo estamos terminando ya. Esta semana yo creo que estará terminado. La semana que viene empezaremos con una nueva campaña, un nuevo kit de comunicaciones. Por lo tanto, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es hacer otra sesión informativa sobre específicamente este segundo documento de posicionamiento y cómo lo podemos usar para hacer más influencia al gobierno español y también desde la Unión Europea. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a ver un poco la cronología del proceso. En esta os he puesto solo este año y en la siguiente os voy a dar un poco como así más a gran escala desde el 2025 hasta que se terminan las negociaciones del todo, que es finales del 2027, porque empieza el nuevo MFP el 2028. Entonces, este año, ahora mismo en febrero, se abrió la consulta pública desde la Comisión, que se cierra el 6 de mayo, sobre el MFP. Desde Concord lo que estamos haciendo es, hemos entrado para ver cómo es esta consulta pública, que es ABCD, y lo que haremos es preparar una respuesta. Todos pueden responderla, tanto a título individual como los Estados miembros, como las organizaciones y plataformas. Entonces, lo que haremos es, yo la voy a responder. Dentro de Concord tenemos un grupo de trabajo más reducido con organizaciones que trabajamos solo en el MFP. Allí vamos a crear juntos una respuesta común y luego lo que haré es contactar con todos vosotros con el link y con las respuestas para que podáis también hacer estas respuestas vosotros mismos. Luego, mayo. Este mes lo que ha habido es que el Parlamento Europeo ha hecho un documento está creando un documento con su propia opinión sobre el MFP que luego enviará a la Comisión para intentar influenciar o dar su propia opinión. Como decía Belinda, el Parlamento es un actor clave, pero al final es la Comisión la que propone y publica el MFP. Entonces, lo que estamos ahora mismo intentando hacer es influenciar esta opinión del Parlamento. Hay varios comités, el que se encarga es PACH, que es lo que sería presupuestos, pero todos los comités, como puede ser aquí que he puesto DEVE, que es de desarrollo, AFET, FEM, todos los comités lo que hacen es preparar unas enmiendas a esta opinión. Entonces, lo que hacemos es contactar con todos los parlamentarios de cada uno de estos comités, intentar pasar nuestros mensajes claves y nuestras enmiendas para influenciar luego la votación. Entonces, algo importante desde las plataformas nacionales es saber quiénes son los parlamentarios que están en la Unión Europea españoles, saber si tenéis contactos con ellos y intentar ya empezar a contactar con ellos para establecer esa relación y para luego poder enviar un documento diciendo, oye, sabemos que esto va a pasar, aquí están lo que nosotros os proponemos que podéis cambiar o que podéis votar. Esto por un lado. Nosotros estamos preparando un email que está en inglés, pero lo podríamos traducir al castellano para que lo enviéis directamente a vuestros contactos. Luego, otra cosa muy importante es que ahora mismo, ya desde febrero, los diferentes Estados miembros están formando su posición sobre el MFP. Entonces, pues va un poco junto con lo que está diciendo ahora, que es importante ya empezar a tener estos vínculos con la gente española, o sea, los parlamentarios españoles en el Parlamento. Entonces, julio, que lo he subrayado, es muy importante por lo que decía Belinda, la Comisión publicará la propuesta del MFP, en la cual se establecen las prioridades políticas generales y el presupuesto total que cubre los siguientes 7 años, empezando en el 2028. Y luego, entre julio y octubre, ahí es donde empiezan las negociaciones entre el Consejo Europeo y el Parlamento en los diferentes niveles del presupuesto, incluyendo las rúbricas temáticas y los instrumentos financieros. Aquí vemos, hay como unos 4 diferentes niveles distintos y también es importante que
en cada fase de negociación se incluyen distintos grupos de interés o actores principales, como decía, la Comisión, el Parlamento, Estados miembros, y aquí también incluye la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que es rotatoria. O sea, cada 6 meses cambia de país. Ahora mismo está Polonia hasta finales de junio, entonces llegará Dinamarca hasta finales de año y luego Chipre. Entonces, dentro de Concord hay plataformas nacionales de estos 3 países, por ejemplo, y lo que hacemos con ellos es reunirnos y también darles todas las herramientas posibles para que ellos hagan influencia, porque la presidencia del Consejo es clave también para todo el proceso de negociación del MFP. Siguiente. Vale, y aquí está un poco lo que os contaba ahora, que es más a gran escala de las negociaciones, empezando por este año, que a mediados de año la Comisión ya presentará el MFP y a partir de aquí las negociaciones, que lo veis aquí en azul, en el 2026. El Consejo Europeo, que son los líderes de la Unión Europea, celebrarán el primer gran debate sobre las prioridades que abarcar en el MFP. Y luego en el 2027 es cuando las negociaciones ya empiezan a cerrarse y tiene que haber la aprobación final. Entonces el Parlamento Europeo vota la versión final del MFP, asegurando que entra en efecto el 1 de enero ya del 2028. Y con esto le paso otra vez el voto a Belinda. Entonces, nuestra colega de Concord, Suecia, compartió su experiencia de incidencia en la negociación pasada del presupuesto. Hay 4, bueno, y la idea es que ustedes puedan verse representados en ello, pero supongo que no todo, no de las configuraciones nacionales no siempre son idénticas, pero la idea es que hay que tratar de incidir en los diferentes actores porque diferentes actores están reflejados a nivel europeo. Primero, bueno, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y la Cooperación, establecer un contacto, mostrar el interés por el tema sobre el MFP y mantener un contacto, un diálogo para que se cree esta confianza y que también venga a buscaros las personas para consultar cuál es la posición de la sociedad civil, qué piensan las ONGs españolas. Si se tiene ese vínculo de confianza, se hace mucho más fácil mantenerlo como en la agenda, mantener este tema en la agenda cuando tienen reuniones periódicas, enviar los documentos de posición. Sí, creo que tal vez, no sé si es necesario traducirlos todos, pero si cada vez que hay un documento, compartirlo para hacer saber que se está trabajando en ello e invitar, si tienen alguna reunión, invitar a representantes del ministerio o tratar de participar en los eventos que ellos organicen. Luego hay que tratar de salir de esa zona de confort que supongo que el ministerio es con el que tienen más vínculo y tratar de establecer relaciones y esto sé que es una dificultad, con el Ministerio de Finanzas. He trabajado con ONGs francesas antes y sé que no es fácil. El Ministerio de Finanzas francés piensa que las ONGs no tienen idea de lo que están hablando, pero sí se puede establecer un vínculo con una sección que trate de la ayuda exterior. ¿Por qué no? Ellos realmente, en las reuniones que he tenido hace poco con los representantes de las presidencias, lo que estaba hablando Laia de Polonia, Dinamarca y Chipre, ellos decían, no, nosotros no sabemos cuánto va a ser el presupuesto, eso pregúntele a nuestro Ministerio de Finanzas en la capital. Aquí en Bruselas no dicen nada, está cerrado ese tema, así que tienen mucha influencia y bueno, nos impacta lo que puedan decir. Lo que el secretario de Concord trabaja mucho con cartas, así que si la idea es tenerlos al tanto de lo que está pasando,
porque en ciertos momentos hay reuniones, lo que yo estaba hablando de las diferentes configuraciones del Consejo, va a haber, por ejemplo, una reunión en Bruselas de la configuración que es de los asuntos generales, donde, por ejemplo, se reúnen todos los ministros de finanzas, pues enviar una carta a el Ministerio de Finanzas español antes de que venga a reunirse con los otros ministros en Bruselas. Eso, lo de las reuniones del GAC, como está escrito ahí, o del FAC, que es la formación de relaciones exteriores, nosotros hacemos el seguimiento aquí de cuando hay y cuando el tema del presupuesto está en la agenda y les enviamos la carta diciéndoles es el momento de mandar una carta porque van a hablar de este tema, hay que hacerles saber cuál es nuestra posición. Generalmente tratamos de estar al tanto de cuál es si hay un tema difícil de tratar, si por ejemplo están hablando de la ayuda a Ucrania, entonces vamos a mandar mensajes diciendo sí, ayuda a Ucrania, pero no sacrificando la ayuda al desarrollo o bueno, cosas así. Luego, el Parlamento, si se puede tener reuniones con miembros del Comité Europeo y también enviar actualizaciones cuando hay momentos clave en Bruselas, porque finalmente la toma de decisiones es en las capitales, pero en algún momento generalmente llegan todos a Bruselas a reunirse con los demás y ahí es cuando creo que podemos incidir más, puesto que tal vez España, que es uno de los países que está más comprometido con la ayuda al desarrollo en ese momento, puede dar un buen ejemplo. Sí, estamos en este punto de que está tan deprimente que contamos con los que en Francia ya los cortes son increíbles y están más interesados en la migración y en la defensa. Entonces, es tratar de influenciar a los mejores estados miembros para que den un buen ejemplo y bueno, la otra parte es, bueno, esta oportunidad que la coordinadora ha traído de integrar a los miembros en este tipo de reuniones para que estén al tanto de lo que está pasando, para que vengan a la coordinadora a decir, en este momento tuvimos esta discusión con el ministerio y nos dijeron tal cosa, esto o aquello del MFP, como para generar compartir información y tratar de mantenernos informados de lo que está pasando, de cuando hay momentos claves de tomas de decisiones, cuando, no sé cuándo, por ejemplo, España va a publicar o si ya está discutiendo cuál es la posición oficial sobre el presupuesto. Sería importante, bueno, sería útil para nosotros saberlo. Pienso que es una de las cosas, bueno, yo estaba también ya haciendo este trabajo cuando se negoció el presupuesto actual y es una de las cosas en las que tenemos que trabajar, bajar mucho mejor, cómo pasarles la información de Bruselas a todas las capitales y tratar de reforzar que la información de las capitales venga a Bruselas, generar como un círculo virtuoso de intercambio para fortalecernos los unos a los otros. Y eso es todo. Pues muchísimas gracias, Belinda Laia. Bueno, la presentación la podemos compartir, aparte de que la grabación la tenemos. Y ahora que sí que queríamos abrir como un espacio bueno, yo creo que lo primero, si tenemos alguna pregunta sobre lo que se ha transmitido, alguna cuestión, algún comentario que queráis que se complete, aprovechando la oportunidad que tenemos a Belinda y a Laia. Bueno, para que os hagáis una idea, ha habido momentos que hemos estado hasta 55 personas y hay una variada participación de muchas de las organizaciones que son miembros de la coordinadora, ¿no? Arturo, hay una pregunta en el chat y luego no sé si Vale, es que no la veo. puedes Si la dejar puedes... de proyectar, de compartir la está presentación. todavía compartida, perdón. Vale.
¿Así mejor? Si podéis leer la pregunta, yo es que no... Sí, nos pregunta Paula de Duco, ¿qué ventanas de oportunidad de incidencia vemos ahora? No sé si Belinda Sí, podéis. Belinda, si quieres empiezo y te lo paso porque está relacionado con la última diapositiva que Belinda estaba explicando. Yo creo que ahora, por cómo está el proceso, sería muy interesante saber quiénes son los contactos de parlamentarios españoles que están aquí. Nosotros hemos hecho un poco de mapeo y en algunos comités ya tenemos un listado, entonces sabemos cuáles de ellos son españoles. Entonces, si vosotros tenéis contactos, también estaría muy bien saberlo. Os puedo enviar, si queréis, esta lista y lo podemos hacer juntos. Entonces, identificar las personas clave, no solo en Bruselas, pero sobre todo las que estén en el gobierno en Madrid, básicamente, en España, para empezar a tener esta relación y empezar a mandarles, pues, por ejemplo, el posicionamiento, claro, está en inglés, sería traducirlo al castellano y empezar a mandarles todo esto. Belinda, ¿qué añadirías? Eh, no sé qué piensas, Laia, de los MEPs españoles, que ya estamos en ¿Cuál es contacto con ellos, el pero a listado? veces más es Perdón, mejor. Es decir, creo que no que estoy. las solicitudes y ¿Cuál es el país? lo siento, que la incidencia venga del país mismo, me parece que a veces tiene mucha más importancia que de las propias, la coordina, que venga de Concord. Sí, Concord tiene legitimidad y vienen a pedirle a Concord las posiciones porque Concord es representativo, pero ellos también tienen que responder a quienes votan por ellos. Así que incidir en compartir el posicionamiento de Concord con los MEPs españoles para reforzar que las organizaciones españolas creen en esas recomendaciones, me parecería que estaría bien para influenciar este informe, este reporte del que está hablando Laia sobre la posición del Parlamento Europeo sobre el próximo MFP. Veo que todos estamos tratando de influenciar la propuesta que va a salir de la comisión y en este momento para influenciar a la comisión pasamos por el Parlamento Europeo o por el Estado miembro, es decir, sería España. Entonces, incidencia, ir a ver al ministerio y preguntarle cuál es la posición, qué rol va a jugar la ayuda al desarrollo, cuánto van a apoyar a la ayuda al desarrollo, tratar de saber cuál es la visión que tienen para el próximo presupuesto. Totalmente. Estoy poniendo en el chat MEP, que lo usamos muchísimo, pero es eurodiputado, o sea, en el Parlamento Europeo. Y hay otra pregunta en el chat de Pablo también, que es ¿qué capacidad de influencia y peso tiene España en estas negociaciones? Bueno, entonces, hablo de mi experiencia del presupuesto pasado. Tienen más influencia los que llaman los contribuyentes netos y los que dicen que no quieren gastar, es decir, los frugales porque bloquean todo. Alemania, los Países Bajos siempre están diciendo que no más, pero hace poco, por ejemplo, hubo una revisión del presupuesto de la Unión Europea en la que los países del sur, Italia y España, eh, querían que la migración tuviera más fondos a cambio de lo que pedían los países del este, que era más fondos para Ucrania. Entonces, no, a lo que voy es que no se puede subestimar. Generalmente hay alianzas entre estados y España tiene peso en ciertos temas. En temas de ayuda al desarrollo, ese mapeo lo estamos haciendo para saber cuáles son los que quieren apoyar más ayuda al desarrollo y habría que pensar en una alianza porque creo que España está un poco solo en este momento, pero sí tiene peso. Es decir, es de los que contribuye más de lo que recibe
en términos, esa es la visión de la Unión Europea. España da más de lo que recibe, así que tiene una opinión que es más fuerte que los otros, que son los que reciben. Sí, una pregunta. En la cuestión, o sea, vemos que ahora la decisión sobre todo está en esa posición que va a tener la comisión y que a la comisión, no sé la relación con la comisión, si esa capacidad de incidencia con la comisión desde los Estados miembros, cómo se puede canalizar de alguna manera o no, o hay que esperar un poco más a esa otra parte que ya no sea tanto con la comisión, ¿no? O sea, bueno, primera pregunta, si con la comisión hay manera de interaccionar o hacer algo desde los estados. Y lo segundo, desde un punto de vista de familias políticas europeas, o sea, en una lógica de el Partido Popular Europeo, la Socialdemocracia Europea, los Verdes. Hay unas posiciones, no hay unas posiciones, se articulan como tal en algún momento, o realmente eso es algo más secundario y los temas serios al final se debaten, o sea, se definen desde estados, ¿no? Es un poco esas dos preguntas. Empiezo yo, Belinda, y te lo paso. En este último punto, Arturo, es un poco, este año es un poco, bueno, y los que vienen, este mandate es un poco difícil porque, bueno, lo que hemos visto también en los diferentes Estados miembros, que hay muchos gobiernos ahora que son derecha o extrema derecha, lo mismo lo hemos visto en el Parlamento Europeo, o sea, es un poco un espejo, entonces es mucho más difícil en temas de desarrollo y cooperación específicamente, pues tirar para adelante y progresar. De hecho, en algunas cosas estamos intentando simplemente que se mantengan, ya no intentar dar un pasito hacia adelante en tema de presupuesto, por ejemplo, porque uno de los rumores es que habrá menos mm, para, para desarrollo y cooperación. Entonces, sí que si miras el Parlamento Europeo, los diferentes partidos, la mayoría se la llevan derecha y extrema derecha. Entonces, bueno, pues esa es una posición un poco complicada que hasta ahora el EPP, que es el Partido Popular Europeo, está un poco, algunos iban con la izquierda, están un poco divididos y esto es lo que hace un poco que la balanza vaya más hacia un lado o hacia el otro. Hay bastante incertidumbre porque no se sabe realmente. A veces pueden encontrar el IPP puede encontrar cosas, temáticas en las que podemos encontrar temáticas en las que nos podemos apoyar, por ejemplo, el apoyo a la juventud, a la generación de empleo. Son cosas en las que podemos tal vez un poco encontrar que nos escuchen y que nos entiendan. Entonces ahí podemos decir, pero la juventud necesita encontrar el empleo porque es el desarrollo económico el que trae el desarrollo, pues les dices, pero entonces hay que apoyar la educación. Hay ciertas lógicas que hay que hacer un poco de seguimiento, pero hay muchos puntos en que no es fácil. Hacemos el trabajo, pero no es fácil que encontremos eco en sus proposiciones. Entonces, generalmente nos aliamos con los verdes y con los de izquierda, y que justamente además nos piden más apoyo en términos de aportar argumentos y ejemplos, sobre todo buscan mucho ejemplos de las cosas que funcionan para ellos también tener argumentos para defender sus propias posiciones. Las líneas están un poco borradas. Y veo la pregunta de Carlota sobre la influencia que tiene la presidencia. Bueno, en mi experiencia sí y no. Sí, porque cada presidencia tiene su propia agenda. Luego tienen ahí la agenda de las tres presidencias que siempre se ponen de acuerdo. Entonces, ese es lo que llaman el dialogue. Y entonces, en este momento, Polonia, Dinamarca y Chipre tienen como una plataforma común, pero al mismo tiempo, todos esperan, los 27
esperan que los 26 esperan que la presidencia sea lo que llamamos en inglés el honest broker, que sea el que le encuentra el balance, el término medio entre todos los demás. Pero al fijar su propia agenda y tener sus prioridades, eh, influencian la agenda de los demás. Ellos preparan las agendas de todas estas reuniones de la configuración de la política exterior. Entonces, cuando un país tiene en su agenda la fragilidad o la resiliencia, finalmente ese tema, de ese tema se habla más durante esos 6 meses que de otros temas. En términos del manejo del presupuesto, mi reunión de este tema del presupuesto, mi reunión con el trío de la presidencia no me dejó ver que tuviera más influencia que otro. Ahí en eso van a ser más de gestionar lo que tienen que gestionar, acompañar la proposición de la comisión, gestionar las negociaciones, pero creo que cada Estado miembro va a tener su agenda nacional, va a traer su agenda nacional a la negociación más que otra cosa. No sé Eh, si respondí bien a la pregunta. Laurent, creo que tiene la mano levantada. Sí, gracias Laia y Belinda por la presentación. Pensando un poco más en el tema un poco más operativo, ¿no? Quizá, y en el rol de la sociedad civil española y de la coordinadora, ¿no? ¿Qué peso tenemos o qué peso tiene la coordinadora española de ONGs, ¿no? En este caso, y realmente cuáles son las posibilidades de influencia de la Coordi, ¿no? O de las organizaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España o Hacienda o alguno de estos ministerios, ¿no? Para intentar bajarlo un poco al nivel de las organizaciones como tal. Silaya. Sí, no, es que tenía una respuesta para Carlota, para la pregunta anterior, y luego la de la te la paso a ti, Belinda, creo que tú la contestas mejor. Solo decir que hice una presentación para el trío Presidency también, para las 3 organizaciones que son parte de Concord, que una es de Chipre, una es de Polonia y una de Dinamarca, muy focalizado en el rol de la EU Presidency, y hice como un documento aparte de soporte con ejemplos de cómo un país, en este caso era Finlandia, tenía en su agenda propia nacional resiliencia y fueron capaces de influenciar tanto el MFF y que esto estuviera incluido. Entonces, os puedo pasar esos documentos por si queréis para ver pues eso, casos prácticos de cómo ha pasado en otros países. Ya está. Te lo paso, Belinda. Yo con mi identidad noruega, que estamos in but out, no tengo ejemplos de mi propio país, pero la, la, la influencia real de lo que vimos en las negociaciones anteriores, ¿qué nos debilita? Generalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores va a estar en su mayoría de acuerdo con nuestros posicionamientos, pero pues, hay que hacérselo saber primero. Va, Generalmente apoyan mantener o aumentar la ayuda al desarrollo, porque es parte de su trabajo y generalmente es gente que cree en el desarrollo, entonces generalmente eso tenemos una relación sólida al respecto. Eh, pero nos debilita puesto que ellos no tienen tanta influencia a nivel nacional y por eso es que tenemos que nosotros ir a hablar con el Ministerio de Finanzas, por ejemplo. ¿Qué influencia real tenemos? Es más en el contenido que en el monto, porque el Ministerio de Finanzas es el que decide del monto. En el presupuesto pasado, uno de los temas importantes era, antes existía el el European Development Fund, el Fondo de Desarrollo Europeo, que estaba fuera del presupuesto de la Unión Europea y que era muy importante porque era el que cubría Asia, África y el Pacífico. Y ahí empezaron con esto de la simplificación. Decidieron, bueno, la idea era
integrarlo al presupuesto justamente para que hubiese simplificación y flexibilidad. La posición de Concorda fue en contra y el hecho de que tuviéramos una posición clara y con argumentos claros y tuviéramos incluso apoyo de organizaciones nacionales hizo que representantes de la comisión fueran a todas las capitales de los Estados miembros a defender la budgetización, la integración del FED al presupuesto europeo y justificarse en reuniones con las plataformas nacionales. Es decir, no hay que subestimar que tengamos una posición clara y generalmente opuesta a ciertas cosas, porque finalmente la Comisión trabaja para los Estados miembros y quiere convencer. En este momento están haciendo lo mismo con el Global Gateway, andan paseándose por las capitales tratando de explicar de qué se trata el Global Gateway y cómo la sociedad civil puede participar y qué beneficios trae. Esta semana un director de INPA está en Irlanda. Entonces, tenemos influencia porque finalmente hay como, no sé, como una adhesión a ciertos valores comunes y no pudimos bloquearla, la budgetización, pero sí creo que obtuvimos otras cosas a cambio, como mantener un alto nivel de que el presupuesto este del NDICI sea 93% ayuda al desarrollo. No sabemos para qué es el otro 7%, pero sí se preservaron ciertas cosas. Pero no, en este momento, con tantas prioridades en competencia como la seguridad, la defensa, eh, no es fácil para mí decir que vamos a ganar la batalla, pero si no damos la batalla, creo que perdemos más que otra cosa. Entonces, la estamos dando. No la- Mm. Isabel, No, yo un poco por añadir a la respuesta a la pregunta de Loran, en términos generales, que bueno, ya como que este webinar que hemos organizado forma un poco también parte de estos esfuerzos un poco de coordinación y en el marco de Concord de ver cómo podemos incidir en este tema y con Concord en cuanto al MFF, ¿no? Y sí que será importante todo el trabajo que coordinemos, un poco esto que comentaba Laia relacionado, ¿no? con los miembros con quienes están en los europarlamentarios y parlamentarias, ¿no? Los MEPs que decíamos antes, pero también con el Ministerio de Exteriores o con un poco la interlocución regular que tengamos y que tenemos y ver también quizá a lo mejor otros espacios de interlocución que estén más relacionados con esto y con la representación permanente en Bruselas que ciertamente también tenemos una interlocución regular. Y ahí sí que es verdad que, Loranto, que formas parte de su grupo de Unión Europea, pues veremos también un poco coordinaciones que se puedan hacer también, no solo en el marco de ese subgrupo, sino a lo mejor también con organizaciones socias que estéis participando en ese nivel. Y por otro lado, es verdad que sí que las quienes estáis en el ámbito humanitario lo sabéis bien, pero bueno, también hemos coordinado ciertas acciones de incidencia y de envío de cartas y demás con Voice y con algunos otros actores en cuanto a los presupuestos en el MFF. Y sí que, de hecho, ha habido algunas comunicaciones conjuntas en los últimos tiempos y en el último mes relacionado con el MFF. De hecho, cuando os enviemos como la presentación PowerPoint, aprovecharemos para enviaros el documento de posicionamiento de Concord y también lo que se ha hecho con Voice en este sentido. Pero bueno, yo creo que esto también es como un arranque de que todas nos tomemos un poco más conciencia de, bueno, de la importancia del MFF, que es verdad que es un proceso muy diferente a lo que estamos acostumbrados a nivel estatal, ¿no? Cuando hablamos de los presupuestos generales del Estado, y que se negocia con mucho mayor tiempo y distancia. Y bueno, pues está bien que tengamos un poco todas el panorama concreto y que vayamos viendo las diferentes acciones apoyando el trabajo que se hace desde Concord y desde el programa de servicios. sí, Alberto. Y bueno, gracias
a Laia y a Belinda. O sea, relacionado con lo que comentaba también Logan y lo que decís, bueno, y efectivamente, o sea, a nosotros nos pasa lo mismo que a todas las coordinadoras, que la dificultad que tenemos es la entrada al Ministerio de Hacienda o de Finanzas. Somos educada y tradicionalmente ignorados por el Ministerio de Hacienda. Eh, pero bueno, la verdad es que se intenta, ¿no? Se intentan los presupuestos nacionales y lo seguiremos intentando. Vamos, la Junta y la Coordinadora del Trabajo Incidencial lo hace. Mi pregunta es a Maite, a Isabel, si, si tiene sentido que añadamos al proceso de discusión de los presupuestos nacionales todas estas conversaciones. Lo digo para también tratar de ser más eficaces con los recursos, ¿no? Son momentos, en algunos momentos puede coincidir. Creo que es interesante el aunar la narrativa con Europa, en fin, me imagino que ya lo habréis pensado o simplemente no lo veis posible o lo veis posible o cómo. Maite, está en silencio. Ay. Pues la verdad es que no lo habíamos pensado, pero sobre todo porque como el escenario del debate sobre los presupuestos en España está en el 2023, pues es un poco difícil, pero no obstante yo creo que es una buena idea y de hecho tenemos la oportunidad el 12 de mayo que tenemos las jornadas en el Congreso, que aprovecho para hacer un momento de publicidad, sobre el segundo aniversario de la Ley de Cooperación y donde vamos a que en realidad es una excusa para poder hablar de presupuestos en materia de AOD. Creo que es una buena oportunidad para empezar a incorporar también este tema de debate y al menos con los, bueno, con los parlamentarios y aunque el problema que tenemos es eso, que mientras que no tengamos un debate de presupuestos en España, pues va a ser difícil también incorporar este tema. Pero sí, sí, me parece una sugerencia muy acertada. Sí, hoy casualmente hemos estado conversando con algunos parlamentarios de la Comisión de Cooperación y sí que han sacado el tema de uno de los partidos, el hecho de que era súper importante el presupuesto europeo y que estaban intentando dar batalla. Vamos, Ayer, del partido de gobierno, o sea, no es de cualquiera, y que para ellos era muy importante y tal. Entonces yo creo que ahí es una línea, yo creo que importante retroalimentarnos, darnos información y la incidencia que se puede hacer en el gobierno español por ese lado puede ser importante y puede ser que sí que haya ventana de oportunidad para que España quiera asumir un cierto papel protagonista de defensa de la cooperación en el ámbito europeo, ¿no? Y en esto quería también preguntar, ¿sabéis que tenemos la conferencia de financiación para el desarrollo en Sevilla en julio? Estarán miembros de la Unión Europea. No sé, es verdad que en este calendario viene un poco pronto, pero bueno, igual no es tan pronto como para que, bueno, en el ejercicio de compromisos de la Unión Europea condicione o ayude a condicionar o a facilitar o a dar coherencia a que el MFF tiene que tener un mayor peso en la parte de cooperación, ¿no? O por lo menos no reducirse, ¿no? No sé si puede ser una argumentación eh, que se puede utilizar por lo menos en estos meses previos a la conferencia, ¿no? Y luego, ayer, perdona un momento, porque justo ayer con lo que habéis estado comentando ahora Maite y ahora tú, yo estuve en Sevilla en lo del Foro de Desarrollo Local y coincidí con Antón y fue él el que me sacó todo el tema este del presupuesto europeo, ¿no? De la importancia. O sea que creo que es importante que en esas sesiones del 12 de mayo bueno, sigamos, ¿no? Con la conversación, ¿no? Y ellos asumen lo que habéis estado contando. Bueno, Antón Leis es el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para la Haya y para Belinda.
y ellos asumen que el gobierno español es uno de los gobiernos, digamos, más progresistas en este sentido. Es fácil ser progresista con poco dinero, también lo digo así abiertamente en este ambiente, pero bueno, ellos son, en la narrativa sí es cierto que tienen una narrativa progresista y apoyo a la ayuda oficial al desarrollo, pero creo que por ahí nosotros tradicionalmente tenemos buena entrada, o sea, la mala entrada es luego la de la realidad con Hacienda, ¿no? Pero bueno, vamos, lo dejo ahí, yo creo que ya habéis, lo tenemos en mente como coordinadora y que por ahí el 12 de mayo se puede empezar. Sí, de hecho ya habíamos tenido alguna conversación ya en bilateral, tal, ya quedaba también tras la reunión de hoy ponerlo como negro sobre blanco, pero sí, sí, ya estaba en la idea de aprovechar, al menos aunque no sea el mensaje central, pero no dejar de lado este mensaje para complementar los otros que tengamos sobre, digamos, la senda del 07 de España. No sé si desde las organizaciones tenéis alguna reflexión más, alguna experiencia que hayáis tenido, bueno, en previas negociaciones del MFF o algún elemento que creáis que es importante que tengamos en la ecuación a la hora de hacer esta incidencia, ¿no? O de algunas posibilidades que veis de llegar a personas que entendéis que pueden ser cercanas a, tanto aquí en el ámbito parlamentario, de los ministerios en los que hemos estado hablando, como a través de vuestras redes en el ámbito europeo, en el Parlamento Europeo. Bueno, desde SEDRA, la Federación de Planificación Familiar, sí desde el inicio de la legislatura en el Parlamento Europeo hemos tratado de establecer contacto con parlamentarios y parlamentarias, sobre todo que están en las comisiones clave, claro, más pensando en nuestro sector, que es la salud y los derechos sexuales y reproductivos, entonces pues en el Comité FEM y en otros. Am, y también hemos tratado como de categorizar quiénes pueden identificarse como aliadas, adversarias o que están en esa zona intermedia en la que se puede incidir para que adopten una u otra posición. Entonces, bueno, sobre esta cuestión de la fusión de instrumentos, por ejemplo, ya hemos hecho algo de incidencia con algunas personas para que pues, sean conscientes de los riesgos que conlleva y los posibles recortes, ¿no? En la cooperación al desarrollo y demás. Y después también desempeñamos la Secretaría Técnica de un intergrupo parlamentario en las Cortes Generales sobre población, desarrollo y salud reproductiva. Entonces, hemos elaborado un borrador de proposición no de ley que queremos proponer al intergrupo y que se centra bueno, hay un marco más general que es, bueno, en la exposición de motivos, que es, bueno, el contexto político global que se está viviendo, pues también con el retorno de Trump a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Los recortes en cooperación que se están produciendo en la Agencia de Cooperación al Desarrollo estadounidense, pero también, digamos, estos movimientos preocupantes que advertimos en la propia Unión Europea, ¿no? Como puede ser esto de la fusión de instrumentos. Y entonces, y luego, pues bajando digamos, al ámbito más propio nuestro estatal, pues la necesidad de contar con unos presupuestos adecuados para implementar la nueva ley de cooperación, alcanzar los objetivos que se plantean, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto lo hemos tratado de reflejar en esta iniciativa parlamentaria para que también a través de ese canal, ¿no? De un intergrupo parlamentario, pues se pueda alzar la voz sobre estas cuestiones, ¿no? Me parece también un buen mecanismo de incidencia. Gracias, David. ¿Nos quedáis con las ganas? Ok, si vemos que si no hay
más preguntas y comentarios, de momento lo podemos dejar aquí. No, no hay ninguno, ¿no? ¿Verdad? No. Sabiendo que, bueno, que esto solo era un primer encuentro, que ya veremos, concretaremos mecanismos concretos para seguir con el proceso desde coordinadora, con las organizaciones socias y en coordinación con Concord, como siempre. Y bueno, y la línea siempre está abierta, la línea de comunicación siempre está abierta a través del equipo de coordinadora o cualquiera de nosotros. Entonces, si tenéis dudas o comentarios, sugerencias posteriores a esta reunión, no dejéis de hacérnoslo llegar. Bueno, quería agradecer a Laia y Belinda por este espacio, porque realmente ha sido muy útil, muy claro. Realmente, gracias por la presentación. Yo creo que ha podido, en mi opinión, creo que ha podido combinado también, pero combinar diferentes niveles de conocimiento del proceso, de las organizaciones. O sea que realmente muchísimas gracias y ojalá se puedan dar más espacios de este tipo y acercar cada vez más, en la medida de nuestras posibilidades, Concord a las organizaciones de forma directa. Y bueno, gracias a todas las personas que habéis participado y aportado con vuestras preguntas, vuestros comentarios. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias a todo el mundo. Chao, gracias. Gracias. Chao. Corto Adiós, gracias. grabación y cierro. Gracias. Gracias.